Pues se cumple ya una década, 10 años de que el ejército fue sacado a las calles para combatir al crimen organizado y pues dice el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos: yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que los soldados regresen a sus cuarteles y a nuestras tareas constitucionales para los que ha sido creado el ejército mexicano. Le dio fue un pronunciamiento claro y firme del general secretario de la Defensa Nacional, hablando pues durante un desayuno de fin de año con La Fuente, con los reporteros que cubren las actividades del ejército y de la Defensa Nacional. Cienfuegos denunció claramente la indolencia de los legisladores que en toda una década, fíjense, no han atendido la exigencia de establecer un marco jurídico claro para la operación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Lo hemos dicho mucho, el ejército pues no está para hacer labores policíacas, y sin embargo, sin el ejército, pues ¿qué sería de este país con tantas organizaciones criminales tan fuertemente armadas que pues simplemente los cuerpos policíacos, sobre todo los locales, pues no tienen nada que hacer? Es más, hasta trabajan para ellos, en su mayor parte acaban siendo parte de sus nóminas porque no tienen cómo enfrentarlos, ni el poder de fuego, ni la capacitación, acaso ni la voluntad. El general Cienfuegos también criticó las fallas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que deja libres a peligrosos delincuentes y que alegan ellos abusos a sus derechos humanos por el ejército, mientras la sociedad pues les da la espalda al ejército, ¿no? Los acusan luego de ser abusivos, de excederse en el uso de la fuerza, pero en realidad el ejército es un cuerpo de combate, lo hemos dicho muchas veces. Ellos están entrenados pues para matar, ¿por qué no decirlo así? Y hacen un esfuerzo aquí para llevar a cabo esas labores de protección a la población, pero pues cuando son agredidos pues responden a como están entrenados. Nosotros no pedimos estar aquí, no estudiamos ni entrenamos para perseguir delincuentes. Esa es la frase de frases del secretario de la Defensa Nacional, la dijo muy enfático. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quien pueda hacerlas o no están capacitados. Lo que decimos es un claro pronunciamiento del general secretario que en otros tiempos no hubiéramos visto. Los militares siempre han sido muy institucionales, demasiado incluso, y en su libre expresión pues siempre nunca, más bien dicho, nunca se manifestaban públicamente en estas pues no quejas, en realidad son cosas que se deben de decir, y las dijo muy bien el general Cienfuegos, que también, le digo, critica las fallas del sistema de justicia penal, porque ahora es casi ya la formulita que tienen muchos de estos peligrosos delincuentes que los detienen. Sí, hay casos de tortura, desde luego hay casos de exceso de la fuerza, innegablemente, pero dice el secretario, ya los militares la piensan para actuar, porque les sale más barato enfrentar una sanción por desobediencia que por violaciones a los derechos humanos. Recordemos que es un cuerpo de combate, y que tradicionalmente en el último medio siglo pues ha sido utilizado también como un gran cuerpo de rescate y de ayuda a la población en casos de contingencia. Se le añadió a ello esta tarea policíaca que los militares no deberían de tener, y sin embargo la han cumplido con ese espíritu que tienen de lealtad a las instituciones, subrayo, a las instituciones, y sobre todo al pueblo de México. La seguridad interior no es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa ni de la Secretaría de Marina Armada de México,
continuó Cienfuegos, sino de la Secretaría de Gobernación, lo dijo claramente y con todas sus letras. Es Gobernachón quien debe insistir en que esta ley se promulgue, subrayó sin ambajes, sin pelos en la lengua el general. No es a balazos como esto se va a solucionar, subrayó. Y recordemos que esa fue la premisa supuestamente de este gobierno y del PRI, que tanto criticaba esa guerra declarada por el presidente Felipe Calderón al crimen organizado. Decía, no, nosotros vamos a actuar con inteligencia, operativos limpios. ¿Cuál? Han seguido exactamente los mismos pasos que siguió la administración de Felipe Calderón: desplegar soldados, desplegar a la Policía Federal y pues enfrentar fuego con fuego, porque la situación ha llegado hasta allá. Siguieron la misma estrategia que tanto le criticaban a Felipe Calderón. Nuevamente son los tomadores de decisiones, entiéndase, el Ejecutivo, que no ha impulsado con fuerza y no ha exigido al Legislativo, que está en sus manos, promulgar el marco jurídico para la actuación del Ejército. Si no hay de otra más que el Ejército esté en las calles por lo pronto, que no debe de ocurrir, bueno, el Legislativo debe de establecer ese marco jurídico para que claramente se tengan los alcances legales en los que va a actuar este cuerpo armado, nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, si ya se ha visto que no han progresado en 10 años, pues dejaron ahí que el Ejército se encargara. Se les fueron ya 10 años a los responsables de la política, 10 años en el que no ha habido modernización, capacitación y profesionalización de los cuerpos policíacos locales. Se quedó por ahí la iniciativa de los mandos únicos, porque se oponen gobernadores, se oponen presidentes municipales que toman estos cuerpos como su propio séquito de seguridad, en lugar de ser obligados a cumplir su labor, que es la de proteger a la población. Todo se ha quedado ahí en el ámbito político, mientras se les va en otras tarugadas a estos señores. No se ha resuelto la seguridad y el Estado de Derecho. Ponen ahí que se les va la vida, que en el Sistema Nacional Anticorrupción, que es letra muerta y lo será, en reformas como esa del Distrito Federal. Se les ha ido el tiempo en tarugar ahora lo de la ley de la plusvalía aquí para el Distrito Federal, y se pierden en sus propios intereses políticos y de grupo, económicos, y no resuelven cosas tan urgentes como los temas de la Secretaría de la Seguridad Pública, que es lo que debería de estar como base para el desarrollo, para los negocios, para el progreso de la gente, que no le quiten su dinero en las calles. Pero los políticos se han perdido en hacer iniciativas que en realidad no benefician de primera mano a la población. 10 años se les fueron ya y no han podido reorganizar a los cuerpos de seguridad civiles. En tanto, el Ejército tiene que seguir asumiendo. No podemos retirar al Ejército así nada más de las calles. Imagínese usted qué pasaría hoy en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, que hay una operación de grupos criminales constante, bien armados, con un poder de fuego muy superior a las policías civiles, incluso a veces al propio ejército, por el dinero del narcotráfico, que tiene acceso a lanzamisiles, fusiles antiaéreos que perforan blindajes. Imagínese usted qué sería de la seguridad sin el Ejército en las calles. Pues bueno, tiene entonces que el Ejecutivo legislar, o bien, vamos a poner un caso extremo, se le deja la seguridad pública en manos del Ejército, entonces que el Ejército tenga una división, una policía capacitada por ellos en cuanto a enfrentar a la delincuencia, en cómo tratar a la ciudadanía, en cómo proceder en todos los casos, en secuestro, en extorsión, ante todos los delitos de alto impacto, bajo esa mística y esa lealtad característica. No digo que no haya habido casos de abuso, los ha habido, desde luego, pero eso es porque ellos son un cuerpo
que está preparado para combatir y para perder la vida, incluso en ese cumplimiento de ese deber ante cualquier enemigo, se supone que externo, pero aquí han tenido que enfrentar al enemigo interno. Bueno, pues si se va a dejar la seguridad en manos del ejército con una división, digamos, que tenga de policía civil preparada, pues que se haga y que se haga bien, o que entonces se determine el regreso, como decía el propio secretario de la Defensa Nacional. Yo quisiera y sería deseable que hubiera un plazo fatal en el que dijeran: los soldados van a regresar en un año a los cuarteles y nosotros encantados nos dedicamos a nuestras labores de proteger las amenazas externas, de prepararnos para atender a la población en casos de desastre y pues mantenernos del origen de nuestra misión y no en hacer cosas que no nos competen y que además, si las hacemos, pues nos critican y la sociedad nos da la espalda. Es el Ejecutivo, es el Legislativo los que deben nuevamente de poner la atención, centrarse otra vez en qué vamos a hacer con los cuerpos policíacos, profesionalizarlos, capacitarlos y pues combatir en esencia lo que es la corrupción y su cooptación por las unidades criminales, que hay tantas en el país y que no pueden enfrentar estas policías civiles porque no tienen la capacidad ni el entrenamiento ni la fuerza para hacerlo, y por ello debe de seguir el ejército presente. Y el general secretario fue muy claro: no lo han hecho, 10 años ya pasaron, no lo han hecho, el ejército sigue en las calles y hay que añadir a eso además el desgaste, la fatiga que enfrentan ya los soldados. Hay muchos casos de deserción porque, como dice el mismo secretario, prefieren enfrentar un proceso por desobediencia que por exceder la fuerza, por violación de los derechos humanos y además quedar condenados y repudiados por la sociedad a la que pretenden servir. Hay fatiga de combate en las filas, en la tropa, sobre todo. Son 10 años ya, son muchas bajas ya del ejército en esta lucha contra el crimen organizado, y los legisladores, nuestros legisladores, pues no hacen nada, se la pasan viendo cómo joden por otro lado al pueblo en lugar de ayudarlo a resolver una cuestión tan vital como lo es la seguridad pública, la seguridad interna, y ni qué decir de la Secretaría de Gobernación, que ha fallado de todo a todo en esa labor, en esa tarea. Qué bueno que el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, se pronuncie tan claramente sobre esta situación que tanto afecta al pueblo. Vamos a continuar con Disyuntiva TV después de este corte.